Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo realizar una tabla de frecuencias cuando tenemos nuestros datos cuantitativos. Una tabla de frecuencias la cual nosotros tenemos que crear intervalos para poder representar todas estas variables numéricas dentro de la tabla de frecuencias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí ya tengo todos nuestros datos del ejemplo. En el ejemplo dice que una persona toma la temperatura durante 20 días de la temperatura ambiente de 20 días en grados Fahrenheit. Entonces, estos son los datos que la persona recoge y con estos datos nosotros los tenemos que clasificar para poder construir nuestra tabla de frecuencias. Aquí observamos como la disparidad de estos datos numéricos, es decir, no son datos consecutivos y tenemos pues un rango considerable. Entonces, por esta razón nosotros lo vamos a tener que tabular en una tabla de frecuencias, pero a través de esos intervalos. ¿Sí? Entonces, estos, independientemente del número de datos que nosotros tengamos, en este caso tenemos 20 datos. Si se dan cuenta, aquí nos aparece en esta parte de aquí que cuando nosotros seleccionamos cada una de las celdas, el recuento de estos datos pues nos aparece que son 20, ¿no? Entonces, independientemente del número de datos que nosotros tengamos, pues este procedimiento que vamos a aprender a realizar aquí pues va a funcionar igual si tenemos 50, si tenemos 100, si tenemos 1000, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diseñar una tabla. Esta tabla de parámetros que le llamamos nos van a servir todos estos parámetros para poder construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces aquí ya tengo escrito todos los parámetros que vamos a calcular de inicio antes de crear lo que viene siendo nuestra tabla de frecuencias. Entonces únicamente voy a darle formato a esta tabla para que se quede. Le voy a poner aquí a dibujar los bordes y le voy a poner aquí un poco de color al título de la tabla para poderla distinguir de nuestra tabla de frecuencias. Entonces le voy a poner un color, pues así, el que ustedes quieran. Bueno, ahora, como primer punto, vamos a calcular el número de datos. Entonces, estos datos se pueden, para calcular este tamaño, nosotros vamos a auxiliar o vamos a ayudarnos de las fórmulas que tiene Excel ya predeterminadas. De una forma un poco más automática, pues estas fórmulas pues nos sirven para poder realizar el trabajo de manera más rápida y de forma más precisa, ¿no? Independientemente, como ya les mencionaba hace un momento, de que si tenemos, como en este caso, 20 datos, que es lo mismo que si tenemos 1000, pues estas fórmulas pues nos ayudan a realizar este trabajo de forma más rápida. Entonces, esto de introducir fórmulas y de utilizar funciones predeterminadas que ya tienen en Excel, pues espero que ya ustedes lo sepan de antemano, porque aquí ya no voy a explicar cómo utilizar, cómo funcionan las fórmulas, sino más bien cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, aquí para saber el número de datos, lo primero que vamos a hacer es poner el igual, que es como nosotros vamos a llamar a una fórmula, y vamos a utilizar la fórmula contar. Entonces escribimos contar y ya se dan cuenta que aquí aparece contar. Selecciono con doble clic y aquí me aparece en este recuadro, me aparece la fórmula y los argumentos de la fórmula. Entonces yo le tengo que decir a la fórmula cuáles son los valores que quiero que cuente. Esta fórmula se utiliza para contar únicamente valores que están escritos dentro de ciertas celdas, ¿no? Entonces, como yo quiero saber aquí cuántos datos tengo de mis datos originales, entonces voy a seleccionar todas las celdas que contienen esos datos numéricos. Y como se dan cuenta, aquí se selecciona ya desde la celda A1 hasta la celda J2, que es en donde yo tengo todos estos datos. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente me aparece que en esas celdas tengo 20 datos. ¿Sí? Bueno, ahora para calcular el valor máximo lo que tenemos que hacer es igual a través de una fórmula. Entonces ponemos el igual. Y para calcular el valor máximo de los datos, pues voy a ocupar una fórmula que se llama max. Entonces tecleo max.
aquí me aparece max y el argumento me dice también que tengo que ingresarle los números que yo quiero que cuente, de los cuales quiero que cuente cuál es el máximo. Entonces selecciono todos mis datos en bruto y cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, automáticamente me calcula que de todos estos datos en bruto que yo tengo en esta parte de aquí, el mayor de esos datos es el 58. Ahora, para el valor mínimo lo que tengo que hacer es igualmente escribir el signo de igual para insertar la fórmula. Entonces aquí yo voy a escribir la fórmula para calcular el valor mínimo, se llama min. Entonces si escribo min, me aparece automáticamente este min y también lo mismo, selecciono todos los datos en bruto para que de todos esos me calcule el valor mínimo. Y automáticamente me calcula que el valor mínimo es el 12. Bueno, entonces ya tengo mi número de datos, el valor máximo y el valor mínimo de todo este conjunto de datos en bruto. Ahora, el siguiente parámetro que tengo que calcular es el rango. Entonces, este rango, si ustedes observan la fórmula en la presentación, el rango se calcula como el valor máximo, es decir, este valor máximo de aquí, menos el valor mínimo que es 12. Entonces, lo voy a hacer también en forma automática a través de una fórmula, la cual lo voy a escribir con el igual. Y voy a escribir el valor del 58, se pone automáticamente la celda C7, que es en donde yo tengo el valor 58, menos el valor en la celda C8, que es el valor de 12, ¿sí? Entonces, aquí le doy Enter y automáticamente me calcula que el rango es de 46. Ahora, hasta aquí, pues ya hemos utilizado fórmulas para poder introducir todos nuestros datos, ¿no? Entonces, siguiendo con este mismo enfoque, pues vamos a calcular ahora el número de intervalos. Para calcular el número de intervalos, los procedimientos que yo les he sugerido dice es que tenemos que utilizar la regla de Struggles, la cual es una fórmula para poder calcular ese número de intervalos. Ahora, esta regla de Struggles no quiere decir que forzosamente tengamos que utilizarla. Esta regla de Struggles es solamente una fórmula orientativa para poder distribuir de una forma más uniforme pues los intervalos dentro de una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, esta es recomendación únicamente que lo hagan de esta forma. Si ustedes consultan algunos otros autores o consultan alguna otra bibliografía y les dice que apliquen otra técnica, otra fórmula o algo un poco diferente a lo que yo les estoy diciendo, no significa que ellos estén mal o que yo esté mal. Simplemente es cuestión de criterios, ¿sí? Entonces yo les sugiero como algo que a mí me ha funcionado y que sé que soluciona y que soluciona muchos problemas y que funciona, pues que sí se utilice la regla de Struggles. Entonces la regla de Struggles me dice que yo tengo que calcular 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo. Entonces aquí me aparecen dos logaritmos. Entonces yo lo que quiero es el logaritmo base 10 del número de datos. Entonces aquí yo sé que la celda que contiene el número de datos es esta, ¿sí? Y le doy le cierro el paréntesis y doy enter. Entonces ahora observen que aquí me aparece un número en decimal, ¿no? 5.2934. Entonces yo no puedo establecer un número de intervalos fraccionario, es decir, con un punto decimal. Lo que yo tengo que hacer es redondear este número de intervalos a un valor entero. Ahora, esto también es como parte de lo que yo les sugiero, no es que sea una regla que siempre se tenga que hacer así, ¿no? Entonces yo les sugiero que a este número que tenemos aquí en decimal lo redondeemos al entero superior, siempre al entero superior. Y ahorita se van a dar cuenta que cuando nosotros redondeamos al entero superior, a lo mejor estoy redondeando a un número de intervalos que me está dando un poco más de lo necesario, pero que en este caso, o en el caso de que tengamos una serie de números, pues es mejor que me sobre y no que me falten intervalos, ¿no? Entonces, de esta forma, pues estoy previendo todas estas situaciones en las que no me tenga que faltar ningún intervalo. Entonces, como yo quiero que esto se redondee al entero superior, me voy a editar la fórmula con F2. Entonces selecciono la celda y presiono F2
Entonces me vuelve a abrir directamente la fórmula, tanto aquí en la celda como aquí en la barra de fórmulas. Entonces aquí voy a escribir, después del igual, voy a poner el redondear más, que es la fórmula para redondear al entero superior, ¿no? Entonces redondear más, y aquí me dice que la fórmula tengo que especificar cuál es el número, y luego separado por una coma le tengo que decir a cuántos decimales quiero que me redondee. Entonces yo, como no quiero que me ponga decimales, le voy a decir que me redondee a 0 decimales. Y entonces cierro el paréntesis y pongo enter. Y automáticamente pues ya me redondea al entero superior, ¿sí? Ahora, el siguiente parámetro que vamos a calcular es la amplitud de la clase. Entonces la amplitud de la clase se calcula como el rango entre el número de intervalos, ¿sí? Entonces voy a hacer con fórmula, es decir, escribo igual, pongo el rango entre el número de intervalos y pongo enter. En este caso también me está dando un valor decimal, 7.6667. Como yo quiero que tener una amplitud de clase con números enteros, porque todos mis valores de los datos brutos son valores de numéricos enteros, entonces por esta razón pues yo quiero tener una amplitud de clase con un número entero. Entonces nuevamente aquí voy a aplicar el criterio de redondear al valor entero superior y voy a editar la fórmula con F2 y se abre la fórmula en la celda y en la barra de fórmulas. Entonces aquí en la barra de fórmulas escribo redondear más y aquí ya me aparece redondear más, selecciono redondear más y lo mismo, ¿no? El número, que es el número que ya calculé, separado por una coma, y el número de decimales. Entonces, como no quiero que tenga decimales, pues le pongo un 0, cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces me redondea automáticamente a 8. Y la diferencia la voy a establecer como un número 1. Y ahorita les voy a decir por qué se establece con un número 1.